Vale, pues creo que lo que se dé por hecho y la timidez es un punto de partida que me gustaría empezar a, si no criticar, a señalar como algo que los filósofos hemos hecho, y cuando yo hablo de filósofo no me refiero a la persona que tiene un título, no me refiero a la persona que escribe sobre filosofía y mucho menos me refiero a la persona que habla desde una cátedra o desde una universidad o un profesor de filosofía. Lo que yo voy a intentar mostraros, señalar, es que filósofos lo somos todos, absolutamente todos. Y no solamente lo somos todos, sino que es necesario reivindicarlo, es decir, darnos cuenta que lo somos y profundizar en esa actividad filosófica. Y además, y ahí es cuando quería criticar lo de la timidez, entiendo que sois del Ateneo y por tanto sois una comunidad reivindicativa. Yo creo que la filosofía necesita de nuestra reivindicación, es decir, nos necesita. En un momento en el que yo siempre hablo de dos dificultades en el filosofar, una primera dificultad del filosofar es la dificultad de nuestro entorno, la dificultad del momento presente, una dificultad que la podemos señalar en diferentes ámbitos, por lo económico, evidentemente desde lo económico ni se facilita ni se quiere que filosofemos, también desde lo político, evidentemente me parece obvio que desde el ámbito político, el ámbito, si queréis, tradicional, no quieren que filosofemos. Desde el ámbito educativo, me parece que tampoco se ayuda a filosofar a los chavales que están en las escuelas. A excepción del Ateneo, pocos centros culturales están reivindicando actividades filosóficas que nos ayuden a recuperar, es decir, a darnos cuenta que somos filósofos y a darnos cuenta que ese ser filósofos lo tenemos que sacar a la calle, lo tenemos que reivindicar a la calle y, por tanto, primeramente tenemos que vernos reflejados como filósofos. Entonces, ¿por qué digo que somos filósofos? Bueno, porque la primera tarea de la filosofía, para mí la más importante y a la que yo me dedico, desde la plataforma que decía Victoria, Cura Sui, desde la plataforma Cura Sui es un término latín que quiere decir el cuidado de uno mismo. Desde esta plataforma y a través de este nombre queremos reivindicar una tarea de la filosofía que siempre ha sido la principal, que es el autoconocimiento, lo que todos entendemos por autoconocimiento. Aunque quizás es preciso aclarar qué quiere decir autoconocimiento. ¿Por qué? Voy un poco más lento, voy un poco al principio. ¿Por qué digo que el autoconocimiento es quizás lo más necesario o el punto primordial del filosofar, de la actividad filosófica? Bueno, porque un filósofo que generalmente se presenta al mundo como alguien que piensa al mundo, que intenta conocer al mundo, lo primero que tiene que tener presente, lo que primero se tiene que dar cuenta es que no puede conocer al mundo si antes no investiga sobre cómo ve al mundo. Es decir, qué gafas lleva para ver al mundo. Porque claro, si no se da cuenta de en qué contexto histórico vive, si no se da cuenta del legado que a través del proceso de socialización recibe de su familia, si no se da cuenta de quién es, si no responde a la pregunta del quién es, difícil es que pueda ver al mundo más allá de lo que le condiciona sus anteojos. Por tanto, si un filósofo quiere ser profundo, la primera tarea que tiene que hacer es girar la mirada y apartarse un momento del mundo, dejar al mundo de lado y poner la mirada filosófica en uno mismo y preguntar ¿quién soy? Con esa pregunta se inicia la tarea filosófica, que no es otra cosa que algo que los griegos a través de lo conoceréis todos, el templo de Delfos, ahí está inscrita
una breve sentencia que de alguna manera marca el camino filosófico, que es el conócete y conocerás el universo. Pero empieza por el conócete. No puedes conocer al universo sin antes no te conoces. Y fijaros que hoy en día lo del autoconocimiento, como el filosofar, no es una actividad que sea muy popular, por decirlo así. Más bien todo lo contrario. Como dijo en su momento un filósofo, lo han dicho un montón de filósofos, pero me parece el que apunta de una manera más escueta cómo es nuestra sociedad. Lo resumía con la frase: huimos del pensar. Huimos del pensar. Y esto lo dice Heidegger por allá a los años 40. Los años 40, imaginaros lo que ha llovido. Imaginaros lo que ha cambiado la sociedad, que antes no tenía los cacharritos que todos llevamos y que evidentemente nos evitan un pensar profundo. Por tanto, lo que Heidegger señalaba con el huimos del pensar es algo que continuamos haciendo. Y me diréis, hombre, pero sí que pensamos. Claro, Heidegger diferenciaba entre dos tipos de pensamientos, o dos tipos de pensares. El pensar contemplativo y el pensar controlador. El pensar controlador es el que todos generalmente utilizamos, a través del que programamos, a través del que intentamos prever el futuro, a través del que intentamos que las situaciones de nuestro día a día se mantengan dentro de un orden, a través del que escogemos, etcétera, etcétera. Pero Heidegger a esto no lo llamaba el verdadero pensar, sino que fijaros que lo llamaba el pensar controlador, Y frente a ese tipo de pensar, hablaba del pensar contemplativo, el pensar contemplativo. ¿Y qué quiere decir pensar contemplativo? También los occidentales hemos olvidado que durante mucho tiempo la filosofía ha contemplado. La finalidad de la filosofía era contemplar. Y como hemos olvidado que la finalidad de la filosofía era contemplar, hemos puesto la mirada en Occidente y hemos visto, en Oriente, hemos puesto la mirada en Oriente y hemos descubierto que los orientales meditan. Y ¡oh, qué bonito que mediten! ¡Oh, qué gusto que mediten! ¡Oh, cuántas cosas consiguen con la meditación! Pues bien, lo que los orientales hacen a través de la meditación, los filósofos occidentales lo hemos hecho a través de la contemplación. ¿Y qué quiere decir contemplar? Lo que dice la palabra, la etimología de la palabra, es acercarnos a un templo o estar cercanos a un templo, con el templo. Es decir, acercarnos a algo sagrado, algo íntimo, algo, en este caso, personal. Y no vamos a buscar el templo fuera, como generalmente se han ubicado en las ciudades, en iglesias, en mezquitas, en lo que sea. No vamos a buscar tampoco el templo en la naturaleza, sino que el templo más cercano somos nosotros mismos. Somos el primer templo, el que nos encontramos más a mano. ¿Vale? Tenemos ya el templo. ¿Qué hacemos con el templo? Bueno, para Heidegger, una vez descubierto el templo, una vez descubierto que el primer templo somos nosotros mismos, lo que reivindica es poner la mirada hacia nosotros. ¿Qué quiere decir poner la mirada hacia nosotros? Quiere decir ensanchar nuestra capacidad de ver, Porque generalmente lo que hacemos es ver a través de los anteojos, a través de las lentes, de las gafas que cada uno llevamos. Estas gafas, estas lentes, las hemos heredado a través del proceso de socialización. Los niños, a medida que van creciendo, van adquiriendo el hábito del lenguaje. Y a través del lenguaje, a través de los gestos, a través de los hábitos de los padres, de lo que ven en la tele, de lo que les enseñan en el colegio, van adquiriendo una cosmovisión de vida, van adquiriendo morales, éticas, van adquiriendo lo que nosotros llamamos una cosmovisión o a veces llamamos una filosofía de vida. Esto es lo que hereda
el niño o la niña y a través de lo que se puede ir haciendo una persona. A medida que va adquiriendo el hábito del lenguaje, se va convirtiendo en una persona capacitada para el lenguaje. Pero se va convirtiendo a la vez en una determinada persona. Es decir, eso que hereda, lo hereda de una manera determinada. En mi familia, en Barcelona, seguramente que tenemos muchos matices respecto a cada uno de vosotros. En matices, en la manera de entender el mundo, en la manera de relacionarme, en el sentido existencial que le doy a la vida, a mi vida. Cada uno de nosotros tiene matices diferentes. Esos matices son importantes, nos permiten diferenciarnos, pero a la vez nos limitan. A la vez nos limitan. Y claro, si queremos acercarnos al templo a contemplar, si queremos acercarnos a nosotros mismos para contemplar, ese mirarnos a nosotros mismos ha de ser lo suficientemente ancho para darnos cuenta de qué anteojos, de qué lentes llevamos. Es decir, cuál es nuestra filosofía de vida. Y ahí viene la segunda dificultad del trabajo filosófico. Si antes he dicho que una dificultad del trabajo filosófico es que externamente no se facilita, y luego me gustaría indagar por qué no se facilita, la dificultad interna es que el acercarnos a nosotros mismos, el filosofar radical hacia nosotros, el autoconocimiento, demanda cuestionar algo de lo que generalmente no estamos muy dispuestos a cuestionar, que es, en términos generales, en términos de calle, lo que normalmente llamamos el ego. El ego. Y ahí muchas veces nos echamos para atrás. Os habrá pasado, a mí me ha pasado un montón de veces en discusiones familiares, en Navidad principalmente, que llega un momento que la discusión que parecía, bueno, yo pienso esto, yo pienso lo otro, se encasilla. Y ahí vamos defendiendo una postura y en vez de enriquecernos con la mirada del otro, apuntalamos nuestra propia mirada, apuntalamos nuestra personalidad, apuntalamos nuestra filosofía. Y claro, en vez de hacer la filosofía más rica con la alteridad, con el otro, lo que hacemos es hacer más rígida, más estrecha, más defensiva nuestra propia filosofía. Y esa es la gran dificultad o la segunda dificultad del filosofar. Es decir, que el filosofar nos demanda, nos exige, diría yo, la humildad y a la vez el coraje suficiente como para darnos cuenta y confesarnos a nosotros mismos que muchas veces estamos equivocados. Y eso generalmente no es muy fácil poderlo decir hacia nosotros mismos. Entonces, dicha la dificultad, cuando ponemos la mirada hacia nosotros mismos, cuando nos acercamos hacia nuestro propio templo, lo que adviene o lo que intentamos hacer a través del proceso del autoconocimiento, al proceso filosófico, es acercarnos a la verdad. Claro, acercarnos a la verdad, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues no otra cosa que lo que los griegos también entendían a través de la etimología, lo que entendían por verdad. ¿Qué verdad era? Simplemente lo entendían como una actividad de desvelar, de quitar capas. Es decir, de denunciar lo falso para ir hacia adentro, hacia lo esencial, hacia el conócete, y fíjate que si te conoces, conocerás al universo. Esta tarea de desvelar la defendían o la entendían con un quitar. Yo me pongo la mirada hacia mí mismo y yo me doy cuenta de cuántas veces soy falso en mi propio existir, cuando me relaciono con otro, cuando estoy conmigo mismo, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con la pareja. ¿Cuántas de esas veces me doy cuenta que estoy actuando a través de la falsedad? Por ejemplo, cuando actuamos por miedo a lo que piensen los demás. En vez de hacer lo que a mí me gustaría o lo que yo creo que sería lo conveniente, bueno, hago lo que es normal o lo que pienso que es normal, lo que socialmente está aceptado. Y ahí me pierdo la oportunidad de un vivir más profundo, es decir, de un vivir más propio, más libre.
El miedo al juicio del otro es lo que generalmente estamos más acostumbrados. Pero muchas veces también actuamos para intentar generar en el otro admiración, o quizá, si no admiración, que nos quiera, por ejemplo. Es decir, muchas veces somos o bien educados, o bien sumisos, o bien excesivamente complacientes, de tal manera que lo que buscamos es encontrar la mirada del otro admirativa, la mirada del otro de tal forma que nos estime, etcétera, etcétera. Y ahí también estamos siendo falsos. A través de ese conjunto de estrategias con las que nosotros mismos, si ponemos la mirada en nosotros mismos, nos damos cuenta que efectivamente somos falsos, denunciándonos a nosotros mismos ese conjunto de estrategias, es cuando podemos empezar a desvelarnos. Es decir, cuando yo me engancho pillándome a través de el querer agradar a otro, puedo darme cuenta que quizás tengo otras vías para vivir. Y en este caso quizás la invitación de la filosofía es a explorarlas, esas otras formas de vivir. Fijaros, por tanto, que la filosofía denuncia lo falso para acercarse a la verdad, desvelando, poniendo encima de la mesa las capas que no me permiten el vivir más libre, y que no son otra cosa que aquello que yo he recibido de mi familia. Por ejemplo, lo que yo puedo haber escuchado en la familia de no destaques, o intenta pasar desapercibido, o si te esfuerzas lo conseguirás, o no quedes mal, importante no quedar mal. Claro, todo eso tiene un precio. Y si, como generalmente vivimos, y lo hacemos a través de rutinas, toda esa manera de vivir a través de automatismos, a través de rutinas, a través de discursos que hemos recibido y que damos por naturales, no nos permiten cuestionar y vivir nuestra propia vida. Es decir, vivo a través de los parámetros que he recibido de mi familia, de mi sociedad, de mi momento. Y eso me impide un vivir más profundo. Eso es lo que los filósofos entendían por el filosofar. Y lo entendían como otro filósofo, esta vez más actual, Michel Foucault, un filósofo francés, reivindicó con la palabra de el cuidado de uno mismo, la cura sui, el cuidado de uno mismo. ¿Y por qué reivindica la filosofía como el cuidado de uno mismo? Porque pensar, y ahí tenemos otra dificultad para la filosofía actual. Pensar, estamos muy acostumbrados a que se convierta en algo racional. Y para los griegos, pensar tenía que ver con el cuidado. Pensar tiene doble raíz latina, quiere decir cogitare y coetare. Tiene doble raíz, que quiere decir pensar y a la vez cuidar. Y para los griegos, evidentemente, cuando nos vamos desvelando y nos vamos acercando a la verdad, lo que estamos haciendo es un proceso de cuidado. Que es algo que los cristianos recogieron del legado estoico. Por ejemplo, cuando un cristiano va a la iglesia, lo que busca es el acto de comunión. Y con esta comunión, también como la palabra indica, es acercarse a Dios, ¿no? Es unirse a Dios. Pero antes de hacer el acto de la comunión, de unirse a Dios, tiene que haberse confesado. Entonces, cuando un católico especialmente entra en la iglesia, lo que hace primeramente es confesarse. ¿Y qué quiere decir confesarse? Pues va delante de otra persona y pone encima de la mesa, dedica un tiempo a poner encima de la mesa todos aquellos actos o pensamientos o omisiones que no se adecúan a la ley divina, a los mandamientos. De tal forma que poniéndolos encima de la mesa, y en este caso con la absolución del sacerdote, se purifica. Y una vez purificado, ya está en disposición
y está en disposición de unirse a Dios. Esto tan sencillo, que lo hacen los católicos, esto tan sencillo es el filosofar. Si cambiamos un poco el escenario. ¿Qué hace el filósofo? Bueno, el filósofo hace un acto de confesión respecto a sí mismo. Nos olvidamos de jerarquías de poder, nos olvidamos del sacerdote y nos olvidamos de Dios. Cuando yo pongo la mirada en mí mismo, hago un acto de confesión hacia mí mismo, que implica decirme a mí mismo todo aquel conjunto de pensamientos, actos, etcétera, etcétera, a través de los que me doy cuenta que he sido falso. Es decir, que me hubiera gustado actuar de otra manera y que he acabado actuando de otra. Y que es lo que generalmente me hace estar insatisfecho. A medida que yo me voy dando cuenta de todo ese conjunto de falsedades, hago el acto de la catarsis, que no quiere decir otra cosa que purificarme. Y cuando hago el acto de catarsis, de purificarme, me adecuo a la verdad. Me acerco a la verdad. Conociéndome, conozco al universo. Miro la hora porque me interesan más vuestras preguntas y las reflexiones que pueda suscitar. Entonces, para ir acabando, ¿qué pasa cuando voy desvelando capas? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me doy cuenta que no soy capaz de poner límites y decir que no? Porque, madre mía, ¿qué pensarán de mí? Pensarán que soy mala persona. ¿Qué pasa a medida que me voy desvelando? Que me voy acercando a la actitud filosófica. ¿Qué quiere decir la actitud filosófica? ¿Qué quiere decir convertirme en filósofo? Porque fijaros que yo he preguntado quién de vosotros era filósofo. Y aún no lo hemos acordado, alguien decía todos, aún no lo hemos acordado entre todos. Fijaros que todos vivimos a través de una cosmovisión de vida. Una cosmovisión de vida quizá no reflexionada, pero eso es una filosofía de vida. Entonces, ya somos de antemano filósofos, pero nos hemos olvidado del filosofar. Nos hemos olvidado del filosofar. Entonces, ¿qué pasa con la actividad filosófica o qué pasa cuando nos vamos dando cuenta de ese conjunto de capas, como si fuéramos cebollas y nos las vamos quitando? Que nos vamos acercando a la actitud filosófica. Y aquí seguro lo conoceréis. El solo sé que no sé nada, de Sócrates. El solo sé que no sé nada no es algo para criticar respecto al otro, decirle, hombre, yo creo que mejor es no saber nada y a partir de aquí empezamos a construir. No es una frase que a través o que nos permita apuntalar un saber, es decir, partimos de un no saber y vamos a ponernos las pilas para construir otro. La actitud filosófica consiste en mantenernos en ese no saber, en intentar mantenernos en ese no saber. Y eso es muy difícil. Y eso es muy difícil, porque el ego, o nosotros mismos, sabemos un montón de cosas, y generalmente el silencio nos incomoda. Claro, entonces, acercarnos a esa actitud filosófica, acercarnos a la actitud contemplativa, quiere decir priorizar el estar. El estar. Y aquí de nuevo recupero los orientales, porque muchas veces han sido más capaces de explicarlo de una manera mucho más clara que lo que hemos sido los filósofos occidentales, que generalmente son o han sido una pandilla de soberbios que se ha mantenido en una torre de marfil. Entonces, los filósofos orientales han hablado de esa contemplación, de esa meditación, como la capacidad de estar y de estar atento. De estar atento. Ese estar implica estar en el presente, porque nada nos sirve ocuparnos del pasado. Son interpretaciones. ¿Y qué sabemos del pasado? Más que interpretarlo a través de los anteojos e interpretarlo de una manera que va cambiando la narración que vamos haciendo de ese pasado. ¿Y del futuro? ¿Qué podemos hacer? Podemos hipostasiar, podemos hacer hipótesis de lo que va a pasar, podemos programar, pero ¿eso implica saber lo que va a pasar lo que va a pasar en el futuro? No implica saber. ¿Nos puede dar miedo? Sí, una cosa muy humana.
pero no sabemos. Y generalmente intentamos saber para contrarrestar el miedo. Para contrarrestar el miedo. De ahí el cuidado. De ahí el cuidado. Y ahora volveré a enlazar eso. Entonces, fijaros que la actitud filosófica prioriza, antes que el saber, al que todos generalmente hemos estado acostumbrados, ¿no? La filosofía es un conjunto de saberes y vamos a reflexionar sobre ese conjunto de saberes. Pues no. Si hacemos caso a la máxima socrática, solo sé que no sé nada. Y eso es lo único que puedo saber. Porque enseguida cualquier otro saber puede ser cuestionado por el otro. Porque el otro siempre tendrá otra perspectiva, que me facilitará darme cuenta de mi propia limitación. Y eso sí, gracias al otro, podré darme cuenta que no sé y quedarme en esa actitud de no saber. Entonces, fijaros que la actitud filosófica o la actividad filosófica empuja hacia una actitud de estar. Una actitud de estar que es muy precaria, que es muy vulnerable, porque enseguida sale el raciocinio para intentar programar lo que tendré que hacer dentro de un momento, para decirme, hombre Nacho, ahora te estás aburriendo porque no está pasando nada. Entonces, piensa algo que tengas que hacer, programa algo lo que tengas que hacer para mañana. O, oye, acuérdate que el otro día esa persona te dijo tal cosa, o quedaste mal delante de esa persona. Por tanto, fijaros que la cabecilla siempre está dando voces y es muy difícil quedarnos simplemente en el estar. Por eso, la dimensión del cuidado de la filosofía tiene que ser reivindicada. Tiene que ser reivindicada. Y lo tiene que ser porque es muy precario, es muy vulnerable, es muy inestable ese estar. Y por tanto, la actividad de pensar tiene que ver con el estado de vigilia. El estar vigilante respecto a que no nos despistemos, respecto a poner la atención en nuestra manera de estar. Que no nos despistemos haciendo una narración rápida o profunda de lo que pueda ser en el futuro o lo que haya podido ser en el pasado. Que no estemos programando a ver cuándo me encuentre con Pepito, cómo va a ir y qué le voy a decir y qué no le voy a decir y qué va a pasar. No, la actitud filosófica implica estar vigilante ante esa actividad mental para señalarla, para criticarla, para señalarla como falsa, como una narración que pretende saber, que pretende controlar, que pretende contrarrestar el miedo y que por tanto es falsa. Que sí, que tenemos miedo y que la actitud filosófica implica justamente el cuidarnos a nosotros mismos. Es decir, el sabernos vulnerable y el ocuparnos de eso. Y para acabar, la cura sui, o el cuidado de uno mismo, no es el final del camino. Y eso es importante. No es el final del camino, porque si no, es fácil que cayéramos o que volviéramos a caer de otra manera en el individualismo en el que estamos todos. Individualismo narcisista en el que estamos todos. Cura sui implica cura mundi, el cuidado del mundo. O el conócete implica el conocerás al universo. ¿Por qué esa ligazón? Porque vivimos en comunidad. Como dirá Aristóteles, somos seres políticos. Quiere decir que vivimos en común y que esa vivencia en común nos afecta a cada uno de nosotros. Lo que votáis me afecta, lo que voto me afecta. Mi manera de consumir os afecta, vuestra manera de consumir me afecta. Y afecta además a nuestro medio ambiente, al planeta. Por tanto, todos vivimos estrechamente ligados. En la medida en que yo dirija la mirada hacia mí mismo y me convierta o redescubra que soy filósofo, no estoy haciendo otra cosa que reivindicar que todos lo somos, que todos lo somos. Y en la medida en que nos demos cuenta que efectivamente todos lo somos, aparece entre todos el cuidado del mundo, que es otra vez el pensar sobre el mundo. Y hasta aquí quiero llegar. Hasta aquí quiero llegar para abrir preguntas. Muchas gracias, muy interesante. ¡Cuántas manos! Venga, caballero. ¿Sí? Sí.
intervención va a ser muy corta. Leí una frase recientemente del Dalai Lama que decía: la mejor forma de meditar es durmiendo. Y estoy completamente de acuerdo. Otra cosa. Hay otro dicho popular que dice: aprendemos a vivir cuando nos vamos a morir. Y luego intervendremos. De momento solo eso. ¿Quiere escuchar varias y luego...? Uy, creo que me voy a olvidar, si no. Vale, ven, pues venga. Mejor, la contesto muy brevemente. Ahí quiero reivindicar otra cosa, porque yo vengo de una corriente vitalista de la filosofía. A mí me apasiona Spinoza. Y Spinoza es un filósofo vital, que reivindica algo contrario a lo que defendió Platón. Es un filósofo que contrarresta a Platón. Spinoza, y lo digo en catalán, perdón, Spinoza será un maestro para Nietzsche, un filósofo vital. Entonces yo vengo de esa tradición, que critica a Platón, porque Platón piensa que la filosofía es una preparación para la muerte. Y yo no estoy de acuerdo. Yo estoy más de acuerdo con Spinoza, que dice que la filosofía es una meditación para la vida. Porque muerte no sabemos lo que quiere decir. Vida sí. Aparte que Spinoza es un filósofo no dual y no separa, como sí que lo hace Platón, entre vida y muerte. Entonces, en este caso estaría más cercano a, ya que lo citas, al Dalai Lama. Justamente porque también creo que es una filosofía muy vital. Ya está aquí. Ley. Sí. A mí lo que me ha interesado mucho, que es la primera vez que lo oigo, eso de el protégete a ti mismo, ¿no?, de alguna forma, y luego has estado ahí coqueteando con el tema del miedo, ¿no? En ese proceso de protegerse a sí mismo, ante el miedo, una reacción humana es huir del miedo. Huir del miedo o de aquello que te daña, ¿no? ¿Cómo explicas todo este proceso? ¿Cómo en la filosofía que tú planteas se plantea la actitud frente al miedo? De nuevo voy a citar a Spinoza, o voy a seguir lo que dice Spinoza, o Aristóteles en este caso, porque somos seres humanos y estamos ligados unos a otros. Entonces, si yo huyo de mi miedo, como todos tenemos miedo, podemos haberlo experimentado otras veces. Lo que intentamos hacer es que a través de el huir creemos que podremos afrontar el miedo. Es decir, si intento no poner la atención y no pensar en eso y distraerme e intentar alejarme el máximo de eso, generalmente no conseguimos nada. Es decir, conseguimos que el miedo quede latente, es decir, que de vez en cuando vaya apareciendo, y por mucho que me distraiga, es más, cuanto más me distraigo, más aparece. Claro, porque no forma parte de nuestra naturaleza apartarnos de aquello que es, sino que todo lo contrario, forma parte de nuestra naturaleza darnos cuenta de lo que hay. Pero no únicamente darnos cuenta, es decir, con el darme cuenta yo me puedo ocupar de eso. Si yo lo que intento es sacarlo, en ese acto de sacarlo no lo estoy escuchando. Si yo empiezo a escucharlo, puedo conocerlo. Si yo lo puedo conocer, puedo empezar a cuidarlo. Si no lo conozco, no sé qué cuidado necesita. Entonces, lo primero es tomar conciencia de eso. Luego es cuidarlo. Pero no se queda aquí, sino que es necesario también compartirlo. Estamos hechos para darnos cuenta y para compartir, porque todos tenemos miedo. Y en la medida en que me doy cuenta que fulanito tiene miedo y menganito tiene miedo, vale, tenemos miedo,
Pues si tenemos miedo entre todos, nos podemos cuidar entre todos. Y entonces aquí es cuando empiezan políticas capaces de ser más humanas o de cuidarnos. De cuidarnos. ¿Sí? Teresa. Sí, me han interesado mucho de las cosas que ha dicho, pero hay una cosa que no estoy yo muy de acuerdo. Y cuando ha dicho varias veces para encontrar la verdad, yo personalmente creo que la verdad no existe. Vamos, existen muchas verdades, pero no una sola. A no ser que sea una verdad científica comprobada por experimento. Eso sí se puede decir que es una verdad experimentada. Una verdad filosófica, yo creo que nunca es una verdad parcial, es una verdad personal. Es decir, todo eso que usted ha dicho, que es muy bonito, ¿no? Lo de vamos a apartarnos de nuestro ego, vamos a quedarnos como vacíos para ver la realidad tal cual es, y la verdad tal cual es, a mí me parece sencillamente imposible. Yo creo que cada cual tiene su verdad y no podemos. No sé si algún gurú de la India muy especial que se dedique a esto solamente y lleve 60 años igual ha llegado, pero desde luego los ciudadanos normales de Madrid no. Y otra cosa que quería decir también, yo creo, he dicho creo todo el tiempo. Creo que no. He dicho creo. Yo creo eso. Y otra cosa que creo es que es muy importante el tener la disposición de aprender siempre, porque siempre somos carentes. Quiero decir, podemos saber algo un poco más sobre 2 o 3 disciplinas, ya es una barbaridad, pero hay 300, entonces siempre somos carentes de conocimiento. Un poco más fuerte, por favor. Que siempre somos carentes en el conocimiento, entonces tenemos, yo pienso, es importante tener una aptitud de aprender, que siempre aprendemos algo, todos los días aprendemos algo. Y aunque también olvidamos mucho, pero se nos va quedando un pozo y con los años vamos sabiendo cada vez más. Es importante lo que usted ha dicho, la apertura para conocer. Yo personalmente creo que no existe la verdad esta con mayúscula de la que habló usted. Me gustaría que nos definiera un poquito más qué es eso de la verdad con mayúscula. Gracias. Perfecto, porque creo que coincidimos más de lo que de pronto expone. Podemos hablar de la verdad. Podemos hablar de la verdad. Y efectivamente partimos de la idea que cada uno de nosotros tiene una verdad. En todo caso, entonces no es la verdad, porque si hay diferentes verdades, no son verdades, porque muchas veces entran en contradicción, entonces no pueden ser verdad. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de verdad? De verdad con mayúsculas. Claro, estamos acostumbrados a entender la verdad como algo sustancial. Es decir, por ejemplo, Dios existe, o yo qué sé, el universo es infinito, a ese tipo de verdades. Yo no me refiero a eso. No me refiero a eso. De nuevo, a lo único que me puedo referir es a las... Y creo que usted lo ha dicho, cuando ha dicho que algo así como nunca sabemos suficiente. Lo cojo así, usted ha sido muy socrática. Y creo que es la única verdad, que solo sé que no sé nada. Nada, un poquitín. De ese poquitín diría que es un conocimiento técnico, tecnológico, científico, pero no es un conocimiento existencial. No es un conocimiento existencial. No soy capaz de responder a la pregunta de quién soy, por mucho que pueda decir un ser humano, bípedo, un hombre. Bueno, pero eso no me define del todo. No me define del todo. Entonces vuelvo a la frase, una frase compartida. Una frase compartida que es la socrática, solo sé que no sé nada. Y lo que me parece más importante de esa verdad, que no tiene sustancia, es que es algo que todos podemos experimentar. Es decir, que nos podemos colocar en ese estar meditativo. Y es ir aprendiendo a vaciarnos. No a llenarnos, sino a vaciarnos. Es ahí hacia lo que me refiero. Perdón, yo esto tampoco lo entiendo. No entiendo
porque yo lo que tengo entendido que es la meditación es un vaciamiento de la mente, es decir, no es ponerte a pensar en algo, sino todo lo contrario, no pensar en nada. Entonces te tumbas, te pones un punto rojo ahí y vacías la mente, eso es la meditación. Lo que a mí me han contado que es la meditación. Pues no estoy de acuerdo. Concentración. Eso sería concentración, ¿Le sí. llaman a eso meditación? No. Le llaman meditación a muchas cosas, entonces claro, no sería la meditación que estoy... ¿A cuál se refiere? Bueno, antes he querido unir o sí, relacionar la meditación con la contemplación. Contemplar quizá me parece más una palabra que más cercana a nosotros. Cuando contemplamos, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a un paisaje, cuando estamos en la montaña y vemos un paisaje bonito, ¿qué pasa? Detenemos nuestra cotidianidad y admiramos ese paisaje. Admiramos ese paisaje. Esa es la experiencia estética del filosofar. Admiramos ese paisaje. ¿Qué quiere decir que admiremos ese paisaje? Que por un momento, a veces son milésimas de segundo, nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestra cotidianidad y nos fundimos con el paisaje y decimos, ¡oh! Simplemente con el "oh". Cuando ponemos el "qué bello", ya estamos poniendo una etiqueta. Pero cuando decimos "oh", el orgasmo, nos olvidamos de nosotros mismos. Entramos en una experiencia de unión. La comida. A veces, qué rico. Cuando solo únicamente somos paladar. La experiencia estética. Cuando alguien de nuestro alrededor hace algo que nos rompe nuestro esquema. Cuando alguien devuelve una cartera y madre mía, esto ya no se hace hoy en día. Ahí hay algo que se rompe, que nos olvidamos de nosotros mismos, que nos olvidamos de nuestra cotidianidad y que admiramos. En ese admirar dejamos de pensar. Por un momento, pequeñísimo. Luego volvemos a explicarlo, a comprenderlo, a analizarlo. Pero en ese breve, pequeño momento se produce la contemplación. Bueno, pues eso que muchas veces vivimos de manera por azar, los filósofos intentan buscarlo a cada momento para ensanchar esas milésimas de segundo. Por tanto, no hace falta ninguna postura, no hace falta mirar ningún punto, simplemente hace falta vivir, lo que dice, vivir de manera profunda. Aquella señora. A ver, quería preguntarte, al hilo de lo que has dicho de dominación por Spinoza, ¿qué lectura recomendarías? Quiero decir, en el sentido que has dicho de que es una meditación a la vida, a la muerte, a mí me gustaría leer algo, pero que sean lecturas cómodas, no una cosa sublime que te pierdas, ¿sabes? Pues mira, Spinoza, así como lo alabo como filósofo, es desastroso como escritor. Desastroso como escritor. No tiene la pluma que tiene Schopenhauer o que tiene Nietzsche. Entonces, así a bote pronto no lo recomiendo. O, en todo caso, lo recomiendo con mucho tiempo y mucha dedicación. Pero no recuerdo el nombre. Hay una filósofa española, vasca, que me parece que se llama Mercedes, el apellido no lo sé, pero si quieres luego lo busco por el móvil y te doy, y ahí sí que ella descubre o presenta a Spinoza de una manera mucho más clara. Si nadie prefiere. Quería preguntar, porque has dicho que hay que conocerse a sí mismo, entonces, ¿qué tiempo más o menos puede llevar eso? Te lo digo porque, por lo siguiente, porque si nos lleva mucho tiempo, ¿dónde se nos va? Y estamos aquí con el Claro, y estamos muy acostumbrados a resultados, ¿no? Claro. Inmediatos, además. El ejercicio del autoconocimiento, lo ponía como subtítulo en mi último libro, es un ejercicio vital. ¿Qué quiere decir vital? Varias cosas. Vital es un ejercicio importante, pero cuando digo vital, quiere decir que ese importante está enlazado con la vida. Me va la vida en eso. Es tan importante que me va la vida en eso. Por eso es vital. Vital, pero también quiere significar que, lo siento mucho, que tiene por recorrido toda la vida. Toda la vida.
En la medida en que, claro, sería muy fácil, ¿no?, llegar a los 15 años, a los 20 o a los 30 diciendo, bueno, ya está, ya estoy. Pero claro, uno va cambiando con la edad. Y las afrentas de la vida van cambiando. Yo cuando me veo reflejado en el espejo, veo que me han salido muchas canas, veo que quizás cojo algún kilito de más, que me voy encorvando, por ejemplo, y ahí me pasan cosas. Ahí entra el miedo, por ejemplo. Miedo a envejecer, qué será de mí, cuándo me voy a morir, y etcétera, etcétera. Por tanto, por ejemplo, cuando voy a tener un hijo, o cuando los hijos crecen, o cuando el proceso van creciendo. Es decir, la vida va cambiando. Justamente, qué bien que cambie, porque eso nos permite no tener un disco único para cada momento, sino que nos facilita el no tener un disco, sino el poder estar. Y por eso convierte el proceso en un camino. Y le da importancia, no al resultado, a lo que todos estamos acostumbrados, sino al camino. Claro, pero eso es el camino para la persona. Aquí se trata de arreglar el mundo. Si el mundo se nos va, en 100 años desaparece esto... Claro, es verdad que tenemos más urgencia con el mundo. Vale, estoy de acuerdo. Pero fíjate que si pones la mirada en ti mismo, puedes empezar a cambiar. Por ejemplo, si lo que queremos es cambiar el mundo, no sé, ¿dónde llevamos nuestros hijos? Si a la pública, a la concertada o a la privada. ¿Qué hacemos con los residuos que generamos? ¿Qué hacemos con nuestra forma de consumir? A través de ese conjunto de pautas que generalmente, con las que normalmente nos movemos sin pensar, podemos pensar en ello. Y a través de eso podemos cambiar el mundo. Si yo dejo de utilizar plástico, si yo dejo de utilizar, no sé, si yo me pongo en cooperativas, por ejemplo, cooperativas de consumo, si yo reivindico una educación pública y llevo a mis hijos a la pública, si yo voy a la sanidad pública y reivindico una sanidad pública, si yo salgo a la calle, si yo digo que soy filósofo y reivindico la filosofía y pregunto, cuestiono, ahí creo que sí, que estamos cambiando el mundo. Manuela, quería comentar, bueno, en relación a lo que comentaba Teresa y al tema que he sacado tú, que me ha gustado muchísimo, Nacho. El tema ella también es filósofa. Bueno, no. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene título? No, sin título, no. Pues muy bien. Ni sin título ni sin nada, no soy filósofa, pero bueno. Vaya, qué pena. En esta actitud de búsqueda de qué es uno y de uno mismo, pues claro que sí, yo creo que eso es una aventura que la vida es súper enigmática, la realidad también, venimos, nos vamos, sabemos poco, pero en este intermedio y esta vida que es efímera, y es verdad que no hay que apegarse demasiado al efímero, yo comparto un poco lo oriental, la visión oriental también, porque eso es transitorio y entonces no, por ahí no se va. Pero ya en lo que es el día a día, lo que comentabas del ego, realmente es un problema esto, yo lo veo como problema en muchos ámbitos, en el trabajo y tal. Realmente nos hemos socializado en una manera que quizás por defensas, por carencias, por miedos uno mismo, problemas de identidad que nos vienen de la infancia, todo este tipo de historias, que sí que es verdad que nos abre una especie de muro que nos impide, y que es bloqueante, que nos impide una comunicación auténtica. A lo mejor quitamos verdad y ponemos el término autenticidad, porque sí es verdad que la verdad como concepto, pues no dejas una construcción humana. Entonces, claro, esto del ego es importante, porque eso se ve en una conversación. Yo hace poco con un familiar, también en el trabajo, no es que yo me las dé de nada, pero es verdad que cuando uno conversa sobre un tema, y el ego interviene ahí por problemas, por carencias, por complejos, por miedos, por lo que sea, de tal forma que lo que se está cociendo, el contenido, el objeto de la comunicación, resulta que no es el objeto de la comunicación, de lo que se está hablando, que nos puede acercar posturas, mi verdad y tu verdad, la contrastamos, coño, pues da una visión más aproximativa a lo mejor a la realidad a la hora de comprender qué es el fenómeno que sea uno mismo o lo que sea. Entonces, a lo que quiero destacar es que os habrá ocurrido que en las conversaciones muchas veces
no se trata tanto del objeto, aunque se empiece con el objeto, bueno, digo objeto, un contenido de lo que sea conversacional, sino que se trata de reafirmarme en lo que pienso. Entonces, cuando yo estoy en reafirmarme en lo que pienso, desconecto del objetivo de lo que está hablando. Porque claro, ese es el problema, que yo lo veo en la... Es decir, yo me estoy reafirmando, es decir, estoy reafirmando o apalancando mi identidad en esta idea. Es una pena. Mira que es que eso lo veo, vamos, lo vemos todos los días. Cuando yo converso contigo y es para reafirmarme, pues yo le digo a Carlos, tú estamos hablando de esto, ¿no? Yo qué sé, la homeopatía, da igual, cualquier historia. Entonces, si no es para reafirmarse, ya se acabó la aproximación a lo que está diciendo el otro, o sea, ver al otro en su singularidad con independencia de mí, es decir, esto es lo que pienso yo. Entonces, vale, muy bien, pero estoy abierta a lo que piensa el otro y puedo modificar, ahí puedo aprender, ahí podemos aprender y construir una verdad o un conocimiento o una comprensión de la realidad un poco mayor. Claro, eso requiere alejarse de la soberbia cognitiva, requiere honestidad cognitiva, es decir, acercarse a qué es la realidad, qué principios la rigen, qué somos, requiere efectivamente un ejercicio de honestidad, es decir, cuáles son mis contradicciones, y es verdad que ese ejercicio empieza por uno mismo, porque si no es muy difícil trasposarlo. Y si yo conmigo misma estoy en rigidez, lo que yo pienso, tiene que ser esto, tal y cual, porque necesito reafirmarme, porque tengo un yo pequeñito, una estructura de yo montada en un andamiaje, en cimientos, no en terreno sólido consistente, pues evidentemente me agarro a 4 ideas y ahí de por vida. Y es una pena, porque dices, coño, he tenido posibilidades de desarrollarme como humano y me encierro como conejo, estímulo-respuesta. Estímulo, defender, tal. Es una pena. Pero bueno, estamos ahí. La construcción humana es compleja desde el tiempo del palo y todo, del paleolítico, y es una realidad abierta, poco instintiva, lo es, pero poco. Entonces, bueno, claro, la filosofía es una aportación, tanto la occidental como la oriental, desde hace 2000 años, 3000, el pensamiento humano, el saber qué es esto y tal, pero claro, cuando no desarrollamos bien una cierta madurez emocional, o como le llaman, o una cierta confianza. Sí, yo hablaría de confianza en uno mismo, con todos nuestros defectos, nuestras debilidades, y confianza un poco para poder abrirse. Bueno, ya me enrollo mucho. Pero yo creo que va por ahí, es decir, no reafirmarnos, ¿verdad? Sino buscar reafirmarnos en lo que uno es, en esa intimidad, en ese templo sagrado que tú comentas. Ahí sí, ¿no? De ahí sacamos cierta luz que entra por esas grietas, ¿no? Que decía Leo Marco. Pero bueno, era un poco lo que quería comentar. Sí, estoy de acuerdo. Solo añadir varias cosas. O sea, estirando de hilos de lo que dices, tú dices es una pena. Claro, fijaros que cuando... Bueno, de entrada fijaros que a dialogar o a entablar una relación profunda con el otro tampoco se nos enseña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no se nos enseña, pasa lo que estamos acostumbrados a que pase, que aparece el ego. Cuando aparece el ego, la sensación que tenéis es de mucha lejanía con el otro. El otro es un imbécil. El otro es algo muy distante. Claro, en esa distancia que provoca el ego, se rompe la ligazón que tenemos con el otro. Y rotas las relaciones, ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde está el conjunto de personas que reivindican? ¿Dónde está el cuerpo? No hay individuos. Cada una va a la suya. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cómo es que no se nos educa para dialogar? Andoni. ¿Ya? Uy, muy interesante. Yo me acuerdo de lo de las capas de la cebolla y hago una reflexión del ser humano, que no estamos solos, todos sabemos que compartimos espacio, no tanto pensamiento, pero sí espacio, y que somos
un ser en construcción permanente. Transformación, construcción. No hemos llegado al fondo del corazón de la cebolla porque hemos olvidado las capas que se secaron. No sé si me explico. Metafóricamente como un poeta. Me voy al sueño. No, quiero decir que la filosofía también tiene que estar basada en nuestro origen. Origen, primigenio, origen. ¿De dónde venimos? Primero, sentirnos esa partícula que yo creo que existió en tiempos muy pasados y que nos hemos ido transformando. Hoy pensamos como pensamos, incluso podemos pensar, se diría, años luz unos seres de otros, ¿no? Venimos de fuego de estrellas. Claro, y de hecho, pues, con gente con la que no nos entendemos nunca, aunque podríamos hacer un gran esfuerzo en entenderlo, ¿no? Yo creo que se podría lograr entenderse. Claro, aquí tiene que tener mucho la pedagogía educativa, la educación, que como todo lo que podemos disfrutar en la sociedad de bienestar, pues se desmonta y se reconstruye y se reinventa y se reforma, dependiendo de las fuerzas que intervienen ahí. Hay muchas fuerzas que intervienen ahí, sobre todo fuerzas con muchos intereses que yo llamo bastardos, aunque otros me dirán, son comerciales. Ya, bastardos, comerciales. Porque transforman el hecho de sentarnos a pensar en el otro. O sea, lo modifican, impiden que eso ocurra. De ahí que no estemos bien comunicados a pesar de tener grandes tecnologías. No estamos en comunicación, no estamos compartiendo información que es común. No hemos vuelto atrás a ver qué somos, de dónde venimos, para saber en qué podemos terminar. ¿No será que no estamos dispuestos a amar? A ver, si quiere, conteste. Si no, seguimos con los dedos. Sí. Yo quería simplemente hacerte una reflexión que normalmente forma parte de la propia vida, porque la vida es rica, como has dicho, tiene muchísimos matices y cada persona aporta sus matices. Y a veces el filósofo no llega a describir con unas cuantas palabras cosas que la razón poética, lo decía María Zambrano, es capaz de decir con unas cuantas frases y de una manera absolutamente intuitiva. Decía Machado, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Es verdaderamente significativa a ese respecto. Pero es que además la vida es pura filosofía, como tú acabas de decir, porque el hombre es, cuando realmente se forma como hombre, es cuando es. Cuando tú has dicho que en el estar, yo entiendo el estar como una posibilidad del ser en tanto en cuanto se hace, en tanto en cuanto se construye. Don Quijote, la literatura es el depósito de la sabiduría, indiscutiblemente. Don Quijote dice, porque yo sé quién soy y sé quién puedo ser. Es decir, y eso nos dice Don Quijote, que no es Don Quijote, que es un farsante, porque es Alonso Quijano. Alonso Quijano, para ser el mismo, renuncia incluso a ser Alonso Quijano y renuncia incluso a su propio nombre y adopta el de Don Quijote. El hombre, en tanto en cuanto que es, quiere hacerse, se construye a sí mismo. Y a veces incluso tiene que renunciar a lo más íntimo, a lo más personal y a lo más formal que lleva consigo mismo. Y a mí esto es lo que quizás me da las claves de ese autoconocimiento del que tú hablas. En fin, es una reflexión simple. 2, 3. Él estaba primero. Sí, bueno. Primero, felicitarte por la magnífica exposición que has hecho, ¿no? Y quería comentar que
Platón, quiero recordar, en algún diálogo habla del médico como aquel que cuida la enfermedad del cuerpo, ¿no? Y del filósofo como aquel que cuida el alma, que es el médico del alma. Entonces, en esto que estamos comentando, ¿no?, del cuidado de sí, lo que cuida de uno mismo es nuestra propia alma, ¿no? Entendiendo por alma no la traducción cristiana que nos ha llegado, sino algo de, bueno, pues del mundo griego, ¿no? Porque el cuidado de sí vino de Sócrates, que es el conocimiento de sí mismo, y ese conocimiento de uno mismo, pues está esa parte, ¿no? Está esa interioridad que sería nuestra alma, ¿no? Y bueno, pues la verdad sería ese desvelamiento de las capas hasta llegar a esa parte más íntima y profunda de nosotros, ¿no? Y bueno, ahí sería pues, una labor de una vida entera de dedicación, realmente, ¿no? Porque no es algo que se descubra o se llegue a conocer de un día para otro, ¿no? Sino que pues es un trabajo con uno mismo, ¿no? Es lo que está diciendo este señor, ¿no? En definitiva, no es más que intentar llegar a ser el que eres, que ya decía Sócrates, ¿no? A través de ese autoconocimiento, ¿no? Porque en nosotros mismos hay un mundo entero que está por desvelar, ¿no? Porque realmente lo que conocemos y lo que hacemos y lo que pensamos es ese mundo de pensamiento del que hacemos diariamente, ¿no? Donde vamos, que discutimos con uno y con otro, pero ese pensamiento de la interioridad, como decía, lo que decía ya Heidegger, ¿no? Pues realmente no lo practicamos, ¿no? Entonces, ha de ser una invitación al autoconocimiento y al llegar a la parte más profunda de sí, ¿no? Para poder estar bien con nosotros también, ¿no? Porque una vez que yo creo que una vez que llegamos a ese conocimiento tan íntimo, nuestro yo se disuelve, ¿no? Porque realmente yo imagino, creo que está por encima de esas limitaciones del yo, ¿no? Y bueno, pues no sé qué Bueno, para empezar me declaro darwiniano. Y cuando yo me di cuenta y me acepté que soy un animalito más, mi vida cambió. Entonces, no sé, siempre nos han negado que somos animalitos, nos han dicho que somos, no sé, espíritus puros, extraterrestres, no sé cuánto, pero nos han negado nuestra auténtica naturaleza. Y yo a esa frase del templo de Apolos en Delfos, de conócete a ti mismo, tengo otra mejor, y es escúchate a ti mismo, escúchate lo que necesitas, escúchate lo que... Y tenemos que tener en cuenta que como cualquier otra especie animal, la especie humana, el primer instinto que tenemos es el instinto de supervivencia. Y eso es lo que determina toda nuestra conducta. El instinto de supervivencia. He terminado. ¿Dos palabras más le damos? ¿La señora? Bueno, yo lo que quería decir, o lo que yo pienso, como yo lo siento, es que el ser humano, desde las primeras nociones de la historia, siempre ha buscado el porqué de las cosas y siempre se ha cuestionado y se ha hecho preguntas, sobre todo de aquello que no ve con los ojos, ¿no? Y es quién soy, qué hago, de dónde vengo, de dónde parto y hacia dónde puedo ir. Entonces, gracias a toda esa cuestión que ha tenido el ser humano, ha evolucionado. Gracias a eso, el cerebro ha evolucionado a la manera de que cada vez, no digo que pueda tener un intelecto más poderoso, sino que tiene más capacidad de reflexionar y de discernir y de empezar a ver el otro dónde está y dónde está también él. Bueno, yo también quería en primer lugar darle las gracias, ¿no?, por esa comunicación que nos ha hecho tan interesante y con tanta claridad, ¿no? Para mí la filosofía realmente es una búsqueda, ¿no?, un el porqué de las cosas, una búsqueda del conocimiento. Pero ¿de qué conocimiento? ¿Del conocimiento de lo que no es
de lo material, que hoy tiene una forma, mañana tiene otra, y pasado mañana desaparecerá por completo, o de la realidad del ser, que el ser para mí está realmente en el alma. Por eso para mí la única filosofía que yo entiendo como válida es la filosofía del alma. Y en ese sentido yo quería terminar con una de mis máximas y tal, pero primero, pues para orientarnos un poco, ¿no? En los filósofos, precisamente a mí el que más luz me ha dado, porque creo que es donde está la esencia, ¿no? de la filosofía de la verdad, está precisamente en Platón, está en el mito de la caverna, cuando él nos dice que la vida es un sueño, y en el sueño pues ahí no hay euros, ni hay patatas, ni hay caviar, ni hay nada, ¿no? En eso. Entonces, es él, no Schopenhauer, ¿no? Porque para mí era un acomplejado totalmente, acomplejado con las mujeres, cuando decía que las mujeres no servían para nada, ¿no? Que no eran artistas porque les faltaba el sentido del arte, ¿no? ¿Qué referencia puedo tener yo en este hombre, ¿no? Me orienta un poquito más Nietzsche, ¿no? Pero ya no en ese concepto de alma, ¿no? Sino el concepto material, ¿no? Cuando él nos dice que no existen los hechos, ¿no? Solo las interpretaciones, que es lo que conecta, que es precisamente lo que luego, pues bueno, refuerza o expresa de otra manera María Zambrano con la objetividad, ¿no? De las cosas. Esa es mi visión de la filosofía. Y luego la frase que quería decirle es que, para mí, la vida es un sueño compartido. El mundo, un libro en blanco donde se escriben los sueños. Y la muerte, eso que tan difícil que parece que no tiene explicación, para mí sí que la tiene. Y muy sencilla. Es solamente el despertar de ese sueño que es la vida. O sea que hay un momento en el que sonará esto así y entonces despertaremos. Esa es la muerte, que precisamente no es la muerte, sino es el despertar a la verdadera vida. Qué bonito, tomar conciencia. Yo quería comentar es de otro punto de vista. Actualmente lo que se dice es que el mayor tesoro de la persona es la persona misma. ¿El mayor, perdón? El mayor tesoro de la persona es la persona misma. Ramón y Cajal decía, el hombre es lo que su cerebro quiere que sea. Entonces, tú puedes buscar, pero si por buscar te vas a empezar a condenar y a buscar todos tus fallos, tienes que empezar, pienso yo, a aceptarte, a amarte, a reforzarte. Porque si tú a un niño desde pequeño le dices, tú puedes, tú vas a poder, claro que tal, ese niño llega. Ahora, como empieces a, mira que no sé qué, mira que tal, este niño parece que no va a conseguir. Y ahí es algo muy importante la fe, pero no me refiero a la fe en Dios, en ti. Hay una frase muy bonita de Charlot que decía que hasta cuando pedía limosna por las calles, nunca dudó que era el mejor actor que había y que se lo repetía todos los días. Y yo pienso que ese es un tipo de filosofía muy buena para todos. Si no hay ninguna pregunta más, te doy 6 minutos y redondeas todo esto como puedas. Pura azul. Bueno, creo que no lo voy a redondear. Creo que está bien así. Es decir, en todo caso, poner encima de la mesa que sí, que todos somos filósofos. Creo que lo he escuchado, nos hemos escuchado en eso. Es que ha habido muchas intervenciones, me quedo con Machado, con la razón poética. En fin, es que no sé hilar todo el conjunto de
intervenciones y me parece que está bien así. Sí, quizás acabo con celebrar lo que acabamos de hacer, con celebrar esto, ¿no? El filosofar, el compartir, el compartir un sábado por la tarde, por la noche, en un espacio, me parece una afrenta a aquí al lado. Entonces, celebrar eso. Y bueno, creo que a la filosofía también le ha faltado celebrar. Y bueno, me quedo con eso, con qué bien, qué bien. Deciros que en la plataforma Curasui, nosotros lo que estamos intentando hacer, o lo que queremos hacer, es reivindicar la filosofía. Entonces, hacemos un montón de entrevistas que os pueden interesar, a Francesc Torralba, a Mónica Caballé, a filósofos del Estado español, bueno, también sudamericanos, y os invito a visitarla. Ahí tenéis más información de esta manera de entender la filosofía, y también he traído trípticos por si queréis darle una ojeada. Y nada, muchísimas gracias, un placer.